Hola a todos, un saludo muy especial, cordial saludo. Eh, un gusto poder acompañarlos en este análisis, en este acercamiento a- al capítulo 6 de Mateo. Y específicamente vamos a ver de los versículos 19 al 34, lo que vamos a ver el día de hoy. Mateo 6, del 19 al 34. Y quisiera iniciar pues eh, retomando un poquito lo que fue los primeros versículos del 1 al 18 de Mateo, en los que se ven o emergen unas teologías interesantes allí. Pero una teología que a mí me llama mucho la atención que emerge allí es la teología de la intimidad, de lo íntimo. Y es que cuando nosotros vemos en los primeros 4 versículos acerca del dar, algunas traducciones lo plantean como el dar limosna, pues habla, perdón, de darlo de una forma privada, sin necesidad de decirle a nadie, sin necesidad de estar contándole a todo el mundo que se dio limosna, que se ayudó a alguien, es decir, algo íntimo. Luego del 5 al 15, pues nos habla de la oración, que tiene que ver con esa intimidad también, con ese ejercicio íntimo de ir a conversar con el Padre. Y luego nos habla del ayuno. Y en el ayuno también nos habla que no hay por qué mostrarle a todo el mundo que estamos ayunando, sino más bien al Padre, en lo secreto, es en lo secreto, o sea, no. Si está ayunando, y sobre todo ese ayuno estricto, judío que se practicaba en algunos casos, que era de muchas veces echarse ceniza en la cabeza, rasgarse el vestido, y dice, no, 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 si usted quiere ayunar como parte de su proceso espiritual, hágalo de una forma íntima, que solamente el Padre sepa que usted está ayunando. Entonces, quiero retomar desde ahí porque desde ahí se habla de intimidad, o por lo menos es una teología emergente, es una teología emergente de las varias teologías que se pueden observar allí. ¿Por qué quiero empezar hablando de la intimidad? Porque es que recordemos que todo este mensaje que estamos leyendo desde el capítulo 5 es un mensaje que están escuchando los discípulos que subieron al monte. Los discípulos que están en el monte son los que están escuchando toda esta descarga de información. Entonces ya están aprendiendo el tema de la intimidad a través de la oración, a través del dar y a través del ayuno. Están aprendiendo que son ejercicios más de intimidad, que competen más es en nuestra relación con Dios. Y dar es uno de esos ejercicios de intimidad, que los habla del versículo 1 al versículo 4, cuando le dice a alguien, dalo, pero mira, calladito, eso es algo que está en lo secreto. ¿Quién es el que ve lo secreto? El Padre. El Padre ve en lo secreto cuando se da. Arranquemos con el versículo 19 hasta el versículo 34, que es la parte que vamos a estudiar hoy, y es que también tiene que ver muchísimo con ese tema del dar. Está ligado con esos primeros 4 versículos del dar, está ligado con esa oración que conocemos como la oración del Padre Nuestro, donde nos habla a dar de lo que recibimos, ¿no? Allí cuando dice en el versículo 12, perdónanos nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores, o sea, yo doy de lo que recibo, yo doy de lo que recibo. Y tiene que ver mucho con lo que vamos a ver del versículo 19 al 34. Lo primero que yo quiero que ustedes observen es una propuesta que les planteo allí en el documento, ustedes lo van a ver bien graficado en el documento, y es la relación que hay entre el versículo 19 al 21 con los versículos 25 al 34. Esto tiene un nombre, esto es una estructura, esto tiene que ver mucho con la retórica, de la forma en que escriben los judíos. Em, y aquí encontramos una estructura que nos permite ver cómo hay dos partes que se relacionan y dos que quedan como en el centro. En el documento ustedes las van a ver como la parte A, la parte B, la parte C y la parte D. Yo no les voy a mostrar el documento acá porque por eso ustedes lo leyeron o lo tienen ahí a la mano y están viendo el video. Entonces la parte A con la parte D se relaciona. Es decir, nosotros podemos leer esas dos partes juntas, podemos quitar del versículo 22 al 24, quitarlo, leer el resto junto y va a encajar perfectamente. Hagamos el ejercicio. Voy a leer el versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Voy a leer el 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. O sea,
Viene hablando del tesoro, ¿dónde estoy poniendo yo mi tesoro? ¿Dónde estoy poniendo yo mi corazón, perdón? Y luego dice, hombre, pues no se afanen por el tesoro, no se afanen por acumular riquezas, que es lo que dice el versículo 19 y 20. Entonces, esas dos partes se relacionan y en el centro nos quedan dos partes importantes, que son las que hablan de la luz del cuerpo y las partes que hablan acerca del servicio a Dios o acerca de mamoná. Mamoná, otros lo traducen como mamón, tiene que ver con las riquezas. Es un nombre que se le dio desde, es un nombre, es un vocablo, es un término heredado de los judíos primitivos, es un término primitivo, parece que heredado de los judíos o de algunos targúmenes también. Mamona, las riquezas. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a revisar esto. En el documento ustedes lo van a ver como las partes A y D. O sea, lo primero que vamos a revisar son las partes A y D, es decir, 19, 20, 25 al 34. No vamos a tocar todavía 22 al 24, ¿listo? ¿Qué nos dice 19 al 20? ¿De qué habla? Pues nos habla de los tesoros. Dice, no os hagáis tesoros. Sin embargo, hay otra traducción, si la miramos en griego, la traducción puede sonar diferente. La palabra tesoro, allí se las pongo en el documento, es la palabra thesauris, thesauris, y esa palabra griega tesoro, pues traduce tesoro. Tesoro, ya, no vamos a explicar aquí qué es un tesoro. Pero está precedida en los versículos 19 y 20 por el verbo tesaurisete. Y ese verbo tesaurisete en griego, que se los pongo ahí en el documento, tiene que ver con atesorar, amontonar, almacenar o guardar. Es decir, si lo tradujéramos un poquito más estricto del griego al español, no diría no os hagáis tesoros, sino no atesores tesoros. Suena como redundante, ¿sí? No acumules tesoros, no guardes tesoros en donde, en la tierra, ¿verdad? Porque en la tierra hay polilla y orín, se corrompe. Sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la orilla, perdón, ni la orina, ni la polilla, ni el orín corrompen, ni hay ladrones tampoco. Háganse tesoros en el cielo, o sea, hagan sus tesoros allá. Y luego leemos en el versículo 25, por tanto, os digo, no os afanéis. Pero miremos primero esos versículos 19 al 21. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué quiere decir esto con que no os hagáis tesoros? O sea, no trabajamos, no ahorramos. Entonces, ¿eso es hacerse tesoros acá en la tierra? No, no es por ahí la cosa. Resulta que en el siglo primero, pues hay bueno, ya venía pasando con anterioridad, pero hay algo que está pasando sobre todo que yo se los coloco en el documento, que lo explica Xavier Picasa en su libro Evangelio de Mateo, y tiene que ver con la forma en que las estructuras de solidaridad antiguas de Israel se fueron desboronando. Es decir, en un comienzo, cuando nosotros leemos la Torá, cuando leemos los primeros libros o el Pentateuco, eh, vamos a encontrar cómo es que la gente, por ejemplo en Deuteronomio 14, ustedes van a ver cómo tenían de sus tierras y traían de sus cosechas para compartir con los huérfanos, con las viudas, con los extranjeros, con los levitas. Y esa era como la riqueza, digamos de alguna forma. La riqueza era eso, lo que daba la tierra. Ahora con todo el tema del imperio, ni siquiera es por el imperio, desde los mismos reyes de Israel, muchísimos siglos atrás, pues la tierra empezó a tomar otro tipo de valor, ¿sí? Un valor ya más comercial. Entonces empezó a cambiar mucho el tema de la solidaridad y la tierra empezó a convertirse en un tesoro para los terratenientes. Y claro, pues en el siglo primero eso no es novedoso. Los romanos, pues, y la gente poderosa y la gente que tenía recursos, pues compraba tierras e iba acumulando, acumulando, acumulando. Muchos expropiaban de sus tierras a mucha gente, a muchos campesinos. Los expropiaban de sus tierras, los sacaban o a la fuerza o les pagaban muy mal, pero los sacaban. Nada distinto a la realidad que nosotros vivimos en Latinoamérica y en Colombia. Entonces, la gente lo que hacía era acumular esas tierras para sus propios beneficios, sin importarle si a los demás los despachaban o qué pasaba con ellos. Léanse por favor el extracto que yo les pongo allí de Xavier Picasa, que es muy, muy interesante. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa solidaridad dejó de existir. ¿Y por qué dejó de existir? Pues porque ahora la tierra tengo que cuidarla y lo poco que cosecho, yo no me puedo poner a pensar en los demás, sino tengo que agarrarlo para mi beneficio, porque hay una crisis económica.
una crisis económica donde los que más tienen más se enriquecen y los pobres se van haciendo cada vez más pobres. Eso tampoco está muy distante de nuestra realidad. Entonces, cuando dice el texto que no se hagan tesoros en la tierra, pues realmente estamos en un contexto donde la gente está acumulando, pero no está ayudando a los necesitados. Y una de las prioridades del Evangelio de Mateo es darle ese mensaje a los judíos que ahora son cristianos. Oiga, no se nos puede olvidar ese principio universal que está desde la ley de la Torah, que es la ley de ayudar a otro, al necesitado. Esa ley de darle al otro cuando tiene hambre, darle abrigo al otro cuando tiene frío, en fin. Esa ley no se nos puede olvidar porque ahora estamos afanados es en recaudar y recoger para nosotros. Hoy vivimos algo similar, ¿no? Con esta crisis económica que nos trajo la pandemia, pues hemos estado como tan preocupados es por guardar para nosotros que se nos ha olvidado muchas veces el dolor de la gente que nos rodea y no hemos sido capaces de extender la mano muchas veces para ayudar a otros. Eso es atesorar en el reino de los cielos. A veces pensamos que atesorar de los reinos de los cielos es algo que tiene que ver con lo espiritual. Sí tiene que ver con lo espiritual, pero también con lo terrenal. Porque ¿de quién es el reino de los cielos? Por allá más adelante Mateo nos va a mostrar a nosotros una escena en la que a los niños los discípulos se los quitan, no quieren que se acerque y Jesús les dice, déjenlos porque de ellos es el reino de los cielos. Pero ¿quiénes eran los niños? ¿Cuál es el concepto del niño que se tiene en el siglo primero? El niño no goza de un estatus social, es irrelevante para la sociedad. Si se le acerca a Jesús un principal de la sinagoga, no le dicen nada. Si se le acerca un centurión romano, no le dicen nada. Pero como se le acercan los niños, los discípulos dicen, no, quiten de acá. Jesús lo que está mostrando, o Mateo lo que está mostrando, bueno, no solo Mateo, sino los evangelios lo que están mostrando con el símbolo de los niños, es que los necesitados corren hacia Jesús. Y Jesús dice, de ellos es el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos se hace presente con los necesitados. Hagan tesoros en el reino de los, acumulen tesoros en el reino de los cielos, es extiendan la mano a los necesitados. Para ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, las bienaventuranzas que vimos al comienzo del capítulo 5, ¿verdad? Bienaventurados los pobres, los que tienen hambre porque serán saciados. Entonces todo esto empieza aquí a hilar, a, a, a conectarse. ¿Cómo, ¿Cómo es poner el corazón? Porque dice el versículo 21, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Cómo es poner el corazón en el reino de los cielos? Pues durante todo el Evangelio, Mateo va dando algunas pistas, yo les doy algunos textos allí, 5:16, 14:16, pero el de 19:21, que es el de joven rico, hay una respuesta allí clave. Jesús le dijo al joven rico, si tú quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces, ¿cómo se hace tesoro en el cielo? Dando a los pobres, siendo generoso. ¿Cómo se acumula para el reino de los cielos? Siendo generoso. Entonces, lo que nos está hablando esos primeros tres versículos es de generosidad. Dele al otro, dele al que necesita, dele al que está pasando hambre, dele al que necesita ayuda. Así acumula usted tesoro en el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo Mateo. Muchos dirán, pero es que a veces no tengo ni para mí. O de pronto yo tengo, Señor, yo tengo 2 panes. Si le doy uno a esta persona me quedo solo con uno. Y con uno no me alcanza para el desayuno, el almuerzo y la cena. ¿Qué hago? Entonces viene lo que dice el versículo 25. Pues no se afanen. No se afanen ni por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni por su cuerpo. Es decir, no se afanen. Mientras ustedes tengan su corazón en el tesoro de la generosidad, no se afanen porque el Dios de los cielos suplirá lo que a ustedes les falte. Y eso es una promesa maravillosa. Mucha gente dice, yo quisiera tener la clave, el código, la llave para la abundancia. Pues yo no sé si esto es la llave para la abundancia, la verdad no sé. Pero lo que sí estoy entendiendo con este estudio de Mateo es que mientras yo sea generoso, yo tengo un Dios que es Padre y que está pendiente de mi necesidad. Ahora, hay gente que no tiene la misma comunión que tengo yo con el Padre. Muchas veces ni le importa a Dios. Pero si yo puedo ser el brazo de Dios para bendecir a otro, entonces estoy haciendo que ese otro alabe a Dios porque va a decir gracias, Señor. Y lo puedo invitar tal vez a ese encuentro con el Señor. Entonces la generosidad es un acto recíproco. ¿Por qué? Porque el Señor me da a mí y yo le devuelvo al Señor cuando le doy a otros. A veces nos preocupa quedarnos sin nada cuando le damos a otros, pero el Señor nos retribuye a nosotros. A manera de testimonio, en alguna ocasión yo, en un lugar donde trabajaba, se robaron un celular y
solo habíamos 4 personas ese día trabajando y nos descontaron a todos lo del celular, porque pues todos éramos sospechosos. Pues a mí me dio mucha rabia porque yo no me robé nada. Pasaron como 6 meses, 4 o 6 meses, a mí ya se me había olvidado hasta el tema del celular. Y estábamos en un ayuno en el lugar donde yo me congregaba antes y una mujer, una hermana, fue ese día al ayuno y estaba llorando mucho. Yo solamente tenía 10.000 pesos, que era lo de los transportes de toda la semana, no tenía nada más. Y yo sentí en mi corazón un deseo muy fuerte de darle los 10.000 pesos a esa señora. Yo no sabía qué necesidad tenía, pero sentía en mi corazón que esta mujer tenía una necesidad como de alimento para ella y para sus hijos, pero la verdad no sabía era lo que pasaba. El pastor estaba orando, pero yo dije, no, mis 10.000 pesos no, porque lo de los buses, y yo cómo me voy para el trabajo, cómo me voy para el trabajo esta semana si no tengo sino esos 10.000 pesos. Em, y eso sentía fuerte en mi corazón cuando de repente yo dije, no, señor, si tú quieres que yo le dé los 10.000 pesos a esta mujer, dame una señal grande. Y de pronto el pastor se levanta en la reunión, era un ayuno, y dice, bueno, hermanos, aquí hay una hermana que está pasando una necesidad, y esa necesidad es que no tiene para darle desayuno a sus hijos. Entonces, en este momento, lo que usted sienta en su corazón, ayudar, ayúdele. Y pues yo sentía en mi corazón darle los 10.000 pesos. Yo se los di. La verdad no luché mucho contra eso al comienzo, sí, pero dije, no, señor, si esto es tuyo, ahí los pongo. El hecho es que pedí prestado para irme al trabajo y recuerdo que a mí hacía 6 meses me habían descontado 100.000 pesos por la pérdida del celular. Pues resulta que ese día que llegué al trabajo, que no tenía sino para los buses y eso que me han prestado porque ya le había los 10.000 a la hermana, em, vino la persona a la que le han robado el celular y me dijo, mira, Lino, yo sé que a ti te descontaron hace 6 meses por el celular que a mí se me perdió, pero vengo a restituirte porque el celular apareció y sabemos que no fuiste tú. Y sacó los 100.000 pesos ese día que me habían quitado injustamente hacía 6 meses y me los regresó. Eso es un testimonio de justicia del Señor. Hizo justicia y yo se los transmito hoy, pues no para que, no les estoy diciendo que cada que usted le da a alguien, Dios le va a dar 10 veces o 1000 veces, no. Lo que le quiero transmitir a usted en este mensaje es lo que nos está hablando Mateo acá. No se afane, no se afane. ¿Y por qué les hablé de la intimidad al comienzo? Porque si usted es una persona que tiene intimidad con el Señor, así tenga muy poquito y pueda ayudar a otro, el Señor va a atender siempre su necesidad. Por eso nos dice acá, no se afanen. Y esta palabra es para los discípulos que suben el monte. Recuerden, si yo subí el monte, si yo me la jugué por Cristo, si estoy en el monte con Él recibiendo su instrucción, el Señor suple mi necesidad. Esto no está en el documento, esto es lo que yo les quiero transmitir acá en el video para que ustedes puedan ir haciendo su reflexión desde el video. Lean el documento, por favor, lean el documento. Yo les pongo varias citas, muchas citas. Es importante que documento en mano, lean las citas que están allí para que el estudio quede bien completo. Ahora pasemos a las partes B y C. Bueno, entonces en las partes A y D, de lo que se está hablando es justamente de eso, de atesorar, de acumular, pero en el reino de los cielos. ¿Cómo se acumula? Siendo generoso, viendo la necesidad de los demás. Ahora en la parte B y C, que son versículos 22 al 24, hay dos temas que son interesantes. Uno es el del ojo, ¿no? El del ojo dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Pues hay en el Oriente Antiguo varios conceptos acerca del ojo. Uno es que es el órgano más importante, ¿no? Porque es el que permite ver, observar, tener la perspectiva de la realidad. Y hay otra forma de ver el ojo desde el Oriente Antiguo y es que el ojo eh, se creía que tenía una llama interna que era la que le permitía la luz para poder ver, una llama, un fuego interior. Cuando el texto dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, una lámpara alumbra por sí misma, no necesita luz externa. Entonces, lo que le da luz al cuerpo es el ojo. Si nosotros articulamos estas formas de pensar, lo que nos está diciendo es justamente que mis acciones, lo que mi ser, mi cuerpo hace y transmite, lo hace y transmite obedeciendo lo que observa y lo que entiende. Si nosotros revisamos unos textos en Deuteronomio, vamos a ver qué es Deuteronomio 22.1.4. Por ejemplo, lo que dice Deuteronomio 22.1.4 es que si tú vas caminando y ves que se cayó una vaca o se le cayó algo a un hermano, dicen, no te puedes desentender de eso. Si tú lo ves, tienes que ayudar a levantarlo. Es decir, tu ojo es la oportunidad para ayudar a otros. Pero también dice en el 15.9 que si tú
ves a tus hermanos con ojos malos y no les das nada a los pobres, pues será algo que va a caer sobre tu vida, que va a recaer sobre tu vida. Entonces, el ojo es el que me permite a mí, y yo le cité ahí alguien, a un autor que se llama Massimo Grilli, el ojo puro es aquel que está atento a las necesidades de los demás. El ojo enfermo es aquel que es egoísta, que solamente observa lo que le conviene a él y lo que le sirve a él. Entonces, cuando habla del ojo acá, el ojo que está en tinieblas es ese ojo egoísta, que solo piensa en sí mismo. Y luego habla en el versículo 24 de servir a dos señores. Yo no le puedo servir al Señor con el que tengo intimidad y a Mamoná. ¿Qué es Mamoná? Mamoná es una palabra, como les dije al comienzo, que representa varios aspectos. Mamoná es una palabra muy antigua que tiene que ver con las riquezas malavidas, con el deseo por las riquezas malavidas. También tiene que ver con algo que se opone o se contrapone al deseo de Dios. Miremos que Satanás allá en Mateo 4, ya venimos de este recorrido en el estudio de Mateo, en Mateo 4, Satanás usa las riquezas para tentar a Jesús, para hacerlo desviar del propósito de Dios. Hay que quitar la mirada del deseo por las riquezas, hay que quitarla. A mí me aterra escuchar predicaciones y ver pastores que hablan de las riquezas, que para ser ricos, que porque usted tiene que tener, y se centran en las riquezas. Cuando a mí Mateo me está enseñando que yo tengo que quitar mi mirada de ahí. Mi mirada tiene que estar en la generosidad. Si Dios a mí me va a dar algo, me lo va a dar por añadidura, como dice el versículo 33. ¿Por qué? Porque he buscado primeramente el reino de Dios. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios? Ser generoso. Yo soy generoso, yo estoy buscando el reino de Dios cuando soy generoso y lo hago con corazón sincero, desinteresado. Eso es buscar el reino de Dios. Lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿qué es atesorar? ¿Qué es no atesorar en la tierra? ¿Es que no puedo disfrutar de lo que trabajo? Claro que sí, disfrute lo que bueno, y también la palabra nos enseña que al hombre le es bendición y le es alegría poder disfrutar del trabajo, del fruto del trabajo, de su labor. Pero es reconocer que si yo tengo algo es porque el Señor le ha placido dármelo, y a partir de ello, ¿qué puedo hacer para ayudar a otros? Porque si Dios me suple a mí y está pendiente de mi necesidad, me invita a que yo también observe y tenga un ojo sano que pueda observar la necesidad que está a mi alrededor. Por eso cada acto de generosidad que usted y yo hacemos con un corazón desinteresado nos ayuda a acumular riquezas en el reino de los cielos. Esto es bien lindo, esto es bien especial, así que no le podemos servir a dos señores. No lo podemos hacer, no lo podemos hacer. Nuestro ojo debe estar atento es a seguir lo que nos enseña Cristo, a no pensar en nosotros. Ahí les pongo unos ejemplos en las reflexiones pastorales al final. A veces pensamos solo en nosotros, nos colamos en la fila, hay jefes que explotan a sus trabajadores, que les pagan mal por su trabajo, porque quieren ahorrarse unos pesos, o hacen contratos ahí, hacen triquiñuelas porque solamente están pensando en ellos. Pensemos en los demás, que el Señor está pensando en nosotros. Pensemos en los demás, que el Padre con el que tengo intimidad sabe que yo tengo necesidad, y yo valgo más que las aves del cielo, y yo valgo más que los lirios del campo. Tú vales más que las aves del cielo y tú vales más que los lirios del campo. Esto lo voy a dejar hasta aquí. Es muy lindo. Ustedes leyendo Mateo, este pasaje del 19 al 34, y leyendo el documento le van a extraer muchísima más riqueza. Espero que les sea útil esta enseñanza y nos encontramos entonces en la clase a las 7:30. En el espacio, más que una clase, es un espacio para conversar donde ustedes opinan, preguntan y estamos para eso. Los amo mucho. Soy el Paldino.